Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. ¡Ay! Ni modo, güey, así lo dejas. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito. Claro que sí, In the Night. Y vean nada más, ¿quién está con nosotros el día de hoy? Enrique García Rodas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo ¿Qué onda, Rodas? estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bienvenido a tu casa. Y no están viendo dobles, muchachos. Nos parecemos, nos conocimos en la fila de Starbucks, lo invité y ya. Se acabó. Es todo. Y se Es chingó. todo lo que tienen que saber. Nada más. ¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí visitándote Visitando y la... agradeciendo, por supuesto, la invitación porque, pues, ya he visto tu programa, he visto que has tenido pura personalidad, lo cual me lleva a la pregunta, ¿qué hago aquí? Pero, pero bueno, pues aquí estoy. Ahí traigo algunas cosas que, pues, me gustaría que conociera tu público, No ¿no? seas modesto, Enrique. Sigo teniendo pura personalidad. Escritor, publicista, locutor. ¿Qué más? ¿Qué más? Diseñador gráfico. Diseñador. No. Ahí está. Y miren, nada más. Ahí de casualidad lo traje, De ¿no? Sí, casualidad. no, no me di cuenta. Pasó una librería, lo compró y se lo trajo. No me di Miren, cuenta. Wendy, una mirada en la oscuridad. ¿Quién dice aquí? ¿Quién dice aquí? Lo voy a poner en esta cámara. ¿Quién dice ahí nada más y nada menos? ¿Sí se enfocó? ¿No? Enrique García Rodas, claro que sí. Ahí está. Quiso traer un escritor, publicista, el locutor de radio, sí, sí, me sigo. La lista es larga. Así que todos tienen un espacio aquí y pues es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Platícame tantito de Wendy. Wendy, híjole. Bueno, Wendy es mi ópera prima. La publiqué en septiembre del año pasado. Tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi gran amigo Carlos Morales del Instituto Politécnico Nacional. Okay. Y ahí hicimos la presentación del libro. Y digo la fortuna porque, bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional es valga la redundancia, es una institución muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de presentar la obra y con muy buena acogida. Y después tuve la oportunidad de que me invitaron a la Feria del Libro, de la Feria del Libro de Culiacán, y también ahí hicimos la presentación. Excelente. Oye, ¿y en qué te inspiraste? Fíjate que es curioso, Wendy es una persona que sí existe, Ok. pero todo lo que platico de ella ya no es de ella, ya es una Wendy que yo me imaginé su vida. Es una Wendy 2.0. Sí, o sea, Wendy, cuando yo la describo aquí, sí era, o sí era, porque ya hace algunos años, sí era así físicamente. Ok. Pero yo inventé toda la historia, toda la historia. Es producto de mi imaginación. Es una novela gótica. Entonces te imaginarás que tiene cuestiones acá de sobrenaturales, de fuerzas ocultas, de todo este rollo que te digo, todo es inventado. Medio brujona por ahí la Wendy. Algo así. Y la de aquí también. Ah, No, nada más la de aquí, nada más la de aquí. ok, ok. No, No. lo curioso es que el original ni sabe, ¿eh? O sea, ¿Cómo crees? no sabe quién es. De hecho, tengo varias conocidas que se llaman Wendy y ya alguna me ha dicho, Yo ay, fui. soy yo, soy yo. Me ha dicho la que no es. La O única sea, que es no me ha dicho. o sea que si no les he dicho nada y lo conoces, digo, ahí lo dejo yo nomás botando el balón. Sí, pero te digo, es producto de mi imaginación, pero también de la observación, porque soy muy dado a observar el comportamiento humano. Me atrae mucho. Okay. Pues tengo ya algunos años estudiando desarrollo humano, psicología. Recientemente entré a la universidad, a la Autónoma de Sinaloa, a estudiar la carrera. Ok. De hecho, estamos terminando el primer año. Soy en segundo semestre, mitad de segundo semestre. Y bueno, pues eso es parte de mi perfil, estudiar la conducta humana. Ahora ya lo voy a hacer profesionalmente. Cuando empecé Wendy fue pues como aficionado prácticamente.
desarrollada esta historia en la ciudad de Culiacán. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí está aquí. De hecho, hay una descripción al principio que habla de catedral, habla del mercado Garmendia, habla de la Obregón. Sí, más o menos. Aunque en realidad lo fuerte es más la relación de las personas, Ok. no tanto el No tanto lugar. la localidad. Pero sí existe la escuela que donde fue Wendy, sí existe, es algo real. Te digo, pues hablo del Obregón, hablo del mercado Garmendia, de Catedral. Este, Está ubicada aquí, pero no es tanto la relevancia de la ciudad, sino la relación de las personas. Ahí está, pues, si dices que sí, ¿qué andas haciendo aquí? Mira, nada. Ay, se me olvidaba. Porque acabas de retomar Ay, esta agua de limón está medio rara. y ahí hay más. Ya vi. Oye, y te digo, además, acabas de retomar tu podcast en Spotify. Sí, ya lo acabo de retomar. El año pasado empecé. Es curioso porque precisamente esta inclinación hacia la psicología se me ha dado de forma natural. Me gusta mucho, te digo, ver el comportamiento de las personas, las situaciones en que caen de repente, y me he vuelto así como el consejero de los amigos, ¿no? Ok. Entonces, digo, de hace muchos años. Entonces, el año pasado, una amiga me habla, me platica una situación emocional que le sucedió. Hay un conflicto porque se divorció, el juez le dio la mitad de tiempo a su expareja, a sus hijos, y la mitad a ella. Sus hijos, bueno, su hijo se fue encantado una semana con su papá, o sea, no le molestó en nada, al contrario, y ella estaba desesperada, ¿no? O sea, es que cómo es posible que me quiten la mitad a mis hijos. Esto fue en Estados Unidos. Ok. Entonces ella dice, ¿cómo es posible? Allá en México me lo hubieran dado a mí, los hijos y tal. Entonces yo le cambié la perspectiva y le dije, bueno, ¿por qué no lo ves como algo positivo? Una, tu hijo va a tener presencia de su papá. Su papá está interesado en estar con él. Entonces, ahí ya gana tu hijo y estás ganando tú porque eso es lo que te interesa, que tu hijo sea saludable emocionalmente. Claro. Y por otro lado, tú vas a tener una semana libre. La semana que no esté él, pues dedícala a ti, dedícala a hacer cosas que no puedes cuando está él. Entonces, precisamente me dice, ay, deberías de escribir un libro de esto porque ya me cambiaste la perspectiva totalmente. Estoy bien tranquila, concuerdo con lo que dices y le dije, bueno, sí me gustaría escribir un libro, pero creo que mejor voy a empezar con un podcast. Con un podcast. Y ese es el primer capítulo. Ok. Hablo de esa situación. Oye, y ahorita que platicabas ahí, muchas veces, por ejemplo, ella a lo mejor al principio lo veía por a mí. ¿Por qué a mí? Exacto. ¿Por qué yo? Porque Exacto. cuando el beneficio era para el hijo, ¿no? Así Y qué es. fregón que hay un podcast donde podamos estar autoanalizándonos también acerca de estas situaciones, porque a veces decimos, es que esto no es justo por, pero siempre lo es como que, me están atacando a mí, cuando Exacto. lo único que el juez en ese caso determinó, dijo, pues es buen padre, tiene buenos ingresos, bla, 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 Así ella es. es buena madre, pues michi, micha, ni Así modo. es. Y ese es el punto, precisamente. La idea del podcast es que siempre estamos, o estoy platicando de situaciones reales. O sea, Todos los capítulos que haces es por algo que está pasando, un acontecimiento, una algo que le anécdota. sucedió a alguien. O sea, alguien me platica, fíjate que me pasó esto con mi mamá, con mi hermano, con mi esposa, y de ahí ya sacamos una perspectiva. Se llama La Vuelta porque yo le digo que le doy la vuelta a la situación. Todas las situaciones tienen diferentes perspectivas y a veces las vemos nada más de una perspectiva y nos casamos con esa. Pero si te volteas, si le das la vuelta, puedes ver otra perspectiva diferente y ver otras cosas que de entrada no viste. Ok. Así se llama, está en Spotify, La Vuelta. La vuelta by Rodas, así dice. Rodas La Vuelta. Rodas Ajá, la vuelta, ok. ajá. ¿Cuántos capítulos tienes? Estamos en la segunda temporada. La primera temporada fueron 21 capítulos. Y ayer lancé el primero de la segunda temporada. Excelente, así que, bueno, ayer hace como 3 semanas. Como 3 semanas. O sea, Yo creo que para mañana ya va a haber como 3 capítulos. o 3 capítulos más. Pero sí, no, qué fregón. Oye, a ver, estamos conociendo un poquito de todo lo que de lo que has Ajá. hecho o estás haciendo. Ajá. ¿Tuviste un paso
muy importante, y me atrevo a decir muy importante, porque yo te acompañé en parte en alguna de esa etapa, que fue como locutor de radio, donde a mí me tocó que, que nos siguiera ahí un radio escucha, un oyente, y que nos hablaba y, ay, ya los estaba esperando y lo vengo correteando desde fulanita parte y ta. Sí, sí. También me tocó, no sé si recuerdas, un amigo mío que lo saludamos en alguna ocasión y que dijo, ¿usted es Rodas? Sí. ¿Us- ¿Yo escucho su programa? Sí, cómo no, es... O sea, entonces, tu faceta como locutor, ¿cómo empieza? ¿Cómo inicias? Mira, ¿Cómo la desarrollas? fue muy curioso porque yo recuerdo cuando hice el examen para entrar a la prepa, estaban afuera dando unos volantes y había un curso para locutor. Y dije, ay, me gustaría entrar. Me llamaba la atención. A mí desde niño me gustaba la radio, mucho. Yo escuchaba la radio y cuando ofrecían, hay boletos para el concierto, yo hablaba. Llama y un disco, y iba y ya me ganaba el disco. Siempre estaba muy pendiente de la radio. Y pasó el tiempo y esto fue como en el 2012, yo creo, Ok. 2010, cuando, bueno, para más exacto, nosotros empezamos prácticamente cuando surgió Dorados de Sinaloa. En ese año empezamos. Un muy amigo mío, finado, Juan Manuel Pineda, Un saludote hasta donde esté, hasta donde la esté, verdad. se le recuerda con mucho cariño. Y él y yo hicimos muchos proyectos publicitarios juntos. Y en esa ocasión, él era periodista del Sol de Sinaloa, en ese entonces fue también del Debate, estuvo en Ciudad Juárez trabajando, fue un periodista muy completo. Muy Y reconocido. en esa ocasión le ofrecieron iniciar un programa de noticias en la radio. Entonces él me llamó para que yo me hiciera cargo del área deportiva, porque también siempre he tenido mucha inclinación por el deporte. Ok. Me dijo, ¿te avientas el segmento deportivo? Sí, le dije, por supuesto. Yo en mi vida había hablado ante un micrófono, o sea, era... Pero yo dije, sí lo hago. Me invita y me dice, ¿sabes qué? Va a ser noticiero, pero deportivo. Me dijo, y vamos los dos, juntos. Ah, bueno, vamos a hacer un programa piloto. Y Nada más interrumpiéndote tantito, fundado el 8 de agosto de 2003, Dorados de Sinaloa. dije 12. Sí, sí Sí, se no, dijo. no, entonces fue como en el 2002 que nosotros, 10 años me equivoqué nada Ajá. más. Nada más, Nada más, poquito. poquito. Bueno, ya para los que tengo ya 10, ya no es tanto. Entonces me invita y me dice, vamos a hacer el piloto. Ajá. Nos sentamos frente al operador, que, que es Albornoz, no sé si lo ubicas. No, yo no. El Beto Albornoz, también tiene mucho recorrido en la Institución. radio. Un saludo también para él. Y me acuerdo que dice, pues ya, vamos al aire en 5 minutos. Y yo volteo a ver a Juan Manuel y le digo, ¿cómo que al aire? Sí, ese es nuestro primer programa. O sea, no hicimos piloto, no hicimos nada, pero pues empezamos así. Era un programa deportivo, se llamaba Pasión Deportiva, con el cual duramos como 10 años. Yo creo que dije 12 porque fue más o menos cuando terminó, cuando dejamos Bueno, terminó una de las una de etapas. las etapas. Sí. Al final no nos robaron. Entonces, entonces hicimos ese programa y al tiempo se funda Dorados y le ofrecen, o él consigue, la verdad no me acuerdo porque él era el de las relaciones públicas, hacer el programa oficial de Dorados de Sinaloa. Entonces teníamos a las 2 de la tarde el noticiero y a las 4 el programa de Dorados. Que será Pasión Dorada, ¿no? Pasión Dorada. Pasión Dorada, sí, Ajá. claro. Sí, teníamos Pasión Deportiva y Pasión Dorada. Dorada. Y después incluso produjimos una revista, la revista oficial de Dorados. Yo, si mal no recuerdo, inicié en la radio en el 2008.
Yo creo que sí. Más o menos contigo de la mano. En Radio UAS. En Radio UAS. Un saludo al maestro, no me acuerdo cómo se llama, pero muy conocido en la UAS. El que era. Ah, sí, el director, el que era director, Willy. El maestro Un Willy, sí, cómo saludote no. al maestro Willy. Que por cierto te voy a echar una flor, porque yo recuerdo que cuando debutó en la radio tenía 15 años. Ajá. Y cuando debutó, cuando salimos de la cabina, nos encontramos ahí a compañeros, a gente de Radio UAS, y le preguntaron, ¿tú estabas ahorita al aire? Sí. Pues ¿cuánto tiempo tienes de locutor? No, es mi primer programa, dijo. Y justo después de eso nos jala Willy Ajá. a su oficina y me preguntó exactamente lo mismo. Sí. No puede ser, pues sí puede ser, pero voy saliendo. Sí. Sí, recuerdo yo muy bien que sí se quedó también el asombrado. Ajá. Digo, traigo ahí dones, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces ese fue Ahí fue el una de las inicio, etapas. ahí fue el inicio de la radio y después anduvimos vagando eso fue en Promomedios, luego nos fuimos a la W Radio, nos fuimos a Radio Fórmula, después a Radio UAS, luego regresamos a Radio Fórmula, que ahí fue también te tocó esa etapa, Me tocó. la segunda en Radio Fórmula. Y ya, pues ahí prácticamente, ahí quedó el programa. Fíjate, y todavía me preguntas que sí, que no, y aparte ahí hacía eventos con luchadores y gente que ni entraba a los concursos se ganaba los concursos. No. Era legal, todo era legal, por supuesto. Que por cierto, ahí también conocí a 3 grandes amigos luchadores. Cristian y Eduardo Parra, los Monster Truck, y a nuestro amigo Julio. Saludote al Julio. Para Julio, que también hicimos una gran amistad. Julio alias el Chango Cerote. Alias el Chango, empezando por entrevistarlos como luchadores. O sea, así empezamos. Yo los invité al programa. Los entrevistamos y de ahí hicimos una buena amistad. Que de hecho tienen un negocio, ¿no? Tallas grandes, tallas extras, ¿no? ¿Está por la Morelos, en el centro? No sé si esté todavía. Creo que sí. Porque Eduardo es de Eduardo y Eduardo también tenía una zapatería, creo, estaba en Sendero, nada más que no, creo que la quitó. Okay. No recuerdo dónde está ahorita. Pero es empresario. Igual Cristian también es empresario, tiene sus negocios. Sí, y organizaban en ese entonces, pues fueron promotores de lucha. Ajá, exacto. Sí, de hecho, un programa anterior tuvimos aquí al Cachuy. El buen Cachuy Rubio, sí. Cachuy, aquí lo tuvimos y estuvimos platicando también un poquito de eso. También hice una buena amistad con él. Y ahorita, pues, él anda en la promoción aquí de la lucha libre aquí en Culiacán. Ah, ¿sí? Ajá, sí, él es el que se las avienta aquí. Ah, muy bien. Excelente. El Muralla. El Muralla. Le dije. Y se rió así. Che, Jorge dice que no sé qué. Pero sí le digo, Ana, ¿qué le dije? Jorge lo bautizó así. Oye. Bueno, ahora nos vamos a la parte publicista, diseñador gráfico. Ajá. Donde también has tenido una muy buena participación. Hay gente que pues todavía no sabe quién es el creador de ciertos logos muy famosos, tanto locales como nacionales. Sí. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo nace tu gusto por el diseño gráfico? ¿Cómo le vas entendiendo a la... Porque para una cosa es ser diseñador gráfico y otra cosa es ser agente publicista. ¿Cómo le vas entendiendo a lo de la publicidad? Y finalmente, pues, platícanos qué logos has hecho. Bueno, mira, te puedo platicar la historia. En esa parte inicia como mi inclinación hacia el diseño como niño, dibujando mucho. Me encantaban los colores, me encantaba el dibujo. No era muy bueno dibujando. Hasta la fecha no soy muy bueno. Sí me he desarrollado porque el dibujo también se desarrolla a base de práctica. Pero me gustaba y lo hacía. Cuando tuve la oportunidad, pedí que me dieran
valga la redundancia, oportunidad en una agencia que iba empezando, una agencia chiquita. Pedí oportunidad para que me dejaran ver qué se hacía en una agencia. Yo no sabía qué se hacía en una agencia. Y me dieron oportunidad y empecé a ir todos los días saliendo del trabajo en la tarde y a los 15 días me pagaron. Y me dijeron, ahí está tu sueldo, has venido a los 15 días, medio tiempo, pues ahí está tu medio tiempo. Si quieres tiempo completo, adelante. Entonces me salgo de donde trabajaba, que trabajaba aquí en el San Luis Lindavista, era mesero del San Luis Lindavista, ¿Qué? y de ahí ya me dan trabajo de diseñador. Y ahí estuve un año en esa agencia. Y de ahí empecé a recorrer varias agencias. De ahí me fui a Coppel, estuve en el área de mercadotecnia de Coppel como diseñador gráfico. En ese Este, entonces Coppel, pues no era lo que es ahorita no, Coppel, no, ¿no? estaba aquí por la Obregón y Zapata. Ok. No, Zapata. Es ¿Dónde estuvo la primera? aquí donde está el Coppel. Aquí por la Obregón, Coppel Sí, sí, Obregón. la Acá, 4. oh, ya, Ajá. anda. Oh. Es que trabajé en Coppel, Bueno. entonces sé cuál es el Ah, número de las bueno, tiendas. esa, la 4. Yo no me la sabía. Ahí arriba estaban todas las oficinas de Coppel antes. O sea, todos los empleados ahí Sí, estábamos. lo que ahorita es o era el CAT, ahí eran oficinas Sí, sí. corporativas. Ahí era el corporativo, exacto. Entonces ahí trabajé un año y luego me hablan de otra agencia y me voy a trabajar a otra agencia. Para hacerlo cronológico, en esa agencia surge un concurso, eh, bueno, no en la agencia, sino nos enteramos de un concurso que va a haber porque van a iniciar algo que se llama, una institución que se llama Centro de Ciencias de Sinaloa. Entonces abren el concurso a todos los diseñadores del estado y ahí me pongo a participar, Ok. y tengo la fortuna de ganar el primer premio, que es, Eso teniendo ¿cuántos años como diseñador gráfico? no, como diseñador tenía unos 2 años o 3, yo creo. Sí. Sí, porque Ya lo volvieron a poner, 2 años, yo ya creo. lo volvieron a poner el logo, ¿no? Ya, Porque lo habían quitado. remodelaron, lo quitaron y la gente pidió que regresara el logo anterior. El logo anterior. No les gustó lo nuevo que habían hecho, las letrillas por ahí. Y Ey, la gente de Culiacán lo pidió. Queremos el logo anterior. sí. ¿Qué sentiste, Enrique? No, pues es que hasta la fecha, ver mi trabajo ahí, porque además, déjenme decirles, y déjame decirte, que en ese entonces trabajábamos en respirador, con estilógrafos, con reglas, con plantillas, todo era a mano, no había, o sea, sí había computadora, pero no era como hoy. O sea, no era fácil No era tener, útil. no era fácil tener una en tu casa, no era fácil. En ese entonces a mí me tocó trabajarlo así lo presenté a mano y la gran mayoría se presentó así a la mano, si no es que todos fueron así. Entonces, hasta la fecha, recordar dónde lo hice, cómo lo hice y verlo ahora ahí, ¿Cuántos años tiene el logotipo entonces, más o menos? pues como 25, no, como 30, casi 30 años. 94, 95 más o No, menos. fue como en el 92. Ok, entonces ya tiene más de 30 años. Ujú. 32 años casi. Sí, 92. Y ese logo del Centro de Ciencias, para el que no lo conozca, busque ahí Centro de Ciencias Sinaloa. Sí, de De Centro de Ciencias Sinaloa. Sinaloa. Ahí lo van a poder ver. ¿En qué te inspiraste o qué dijiste? A ver, es el Centro de Ciencias, necesito que lleve esto. Porque aparte, perdóname que te interrumpa, pero ahí está un meteorito del tamaño del mundo que pues no está en cualquier parte, ¿no? Entonces, Ajá. Mira, el, el trabajo de diseño es mucho de conceptualizar. O sea, tenemos que una idea amplia la tienes que hacer pequeña, la tienes que hacer entendible con pocos trazos y que represente algo, pues muy grande puede ser, ¿no? Entonces, para mí fue
decir, ¿qué es la ciencia? ¿No? Empezar por ahí. Tienes que pensar, tienes que ver qué la representa, qué... Y yo llegué, dije, ¿cuál es el motivo final de la ciencia? Para mí, ¿no? No estoy Sí, diciendo sí, que sea sí. eso. Pero para mí, dije, la materia se compone de átomos. Y dentro de un átomo hay un electrón. Y un electrón se representa siempre como un círculo y que se está moviendo con una velocidad increíble. Entonces, lo que ves en el logotipo del Centro de Ciencias es un neutrón, un protón del átomo moviéndose, en movimiento. Entonces, para mí eso fue una forma de representar la ciencia. Ok. Ya lo demás es trabajo gráfico de cómo representar el movimiento, de cómo divido el círculo para que parezca que esté en movimiento y a la vez mantenga su forma de círculo, pues. Sí, que sea entendible, pues, para Ujú. todos. O sea, no está fácil, plebes, no está fácil. Canvas no les va a solucionar mucho. No Es está que, fácil. fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque sí, o sea, el trabajo de diseño es intelectual. El trabajo de diseño es intelectual. Todo lo que tienes a tu alcance, Canvas, Illustrator, Photoshop, todo lo que tú me digas son herramientas. Te acabo de decir, para nosotros las herramientas eran un lápiz, eran un estilógrafo, eran escuadras, eran plantillas, o sea, eran cosas que ahorita puedes tener arrumbadas en tu casa. Que muy seguramente muchos tienen así. Pero nosotros esas eran nuestras herramientas. Nada más cambiaron. Ahora son un lápiz súper poderoso que se llama Ilustrador. O sea, una regla fantástica. Ahora el Canvas que también ayuda mucho. Pero hay que saber que tienes que hacer primero el trabajo intelectual y luego tu capacidad de representar gráficamente con equilibrio, con secuencia, con uso de color. O sea, ya son otras cosas, pues, ¿no? Es que todo es impresionante porque pues no es algo como que, nomás así ya. O sea, No, es mucho trabajo, es mucho. sí es mucho trabajo. Oye, a ver, entonces ya, Centro de Ciencias. ¿Qué otros Bueno, has hecho? Porque de, tenemos ahí varios de importantes. ahí ese lo hice por mi cuenta. O sea, yo trabajaba en esa agencia, pero fue individual, ¿no? Ujú. Participé de forma individual. Nada más mi jefe me dio permiso para dedicarle algún tiempo a la hora de mandarlo y ahí en horas de trabajo, ¿no? Y me ayudó con que el Office Boy llevara el trabajo a Ok. entregar. Es Salvador, Ah, al buen Salvador, un saludote. saludo enorme. Salvador Castillo. Salvador Castillo. Es también un publicista súper creativo, ¿eh? Fuerte A él le aparte. aprendí muchas cosas. A él le aprendí. Y lo acabo de ver hace pocón. Ah, sí. Sí, ahí estuvo por la agencia. Ah, qué padre. Te iba a preguntar, ¿te dieron algún tipo de Bueno, reconocimiento? No. fíjate que hay una historia, porque resulta que ese logotipo yo hice 3 logotipos, pero nada más podíamos mandar 2. Ok. Digo, perdón, nada más podíamos mandar uno por persona, pero yo quería hacer esos 3. Entonces, ese logotipo lo mandé a nombre de un amigo, No. fue el que ganó. Y digo, no, para mí lo importante es Que ahí que estuviera, ganara, pues, ajá. ¿no? El detalle fue, bueno, curiosamente, la noche anterior que lo estaba haciendo, ahí a la casa llegaron muchos amigos. ¿Y qué estás haciendo? Ah, pues esto. Llegaron de visita. Y yo tenía el respirador en la sala. Entonces ellos estaban sentados en la sala y yo trabajando. Y curiosamente, cuando ya sucede todo esto, este amigo, al que iba su nombre, se le ocurrió decir que a él se le había ocurrido, que su abuelo se lo dijo en un sueño, que bla, 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 bla. Lo entrevistaron en la televisión, en el periódico. No es Él inventó toda cierto. esa historia. Y mis amigos que lo vieron, ellos solitos, la verdad es que yo no les dije nada, empezaron a hablar a la radio, empezaron a hablar a la televisora, al periódico, a decir que eso no era cierto, que yo era el creador y que yo lo había hecho. Y bueno, se hizo así. Yo tuve un conflicto con él incluso
por el premio económico, porque había un premio económico, y entonces, incluso él no me quería dar el premio. O sea, y al final se quedó con la mitad del, del premio. Que no era mucho, pero bueno, en ese entonces sí me ayudó mucho. Este, entonces siempre existió ese conflicto. Afortunadamente, conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a relacionarme mucho con gente del Centro de Ciencias. Ok. Y ellos sabían que yo lo había hecho. Entonces, llegó un momento en que me dijeron, ¿sabes qué? Viene un proceso de hacer un registro del El logotipo, logotipo. y te vamos a poner a ti, es tu nombre. Y sí. Entonces, hasta donde sé, en el Centro de Ciencias está registrado mi nombre, que es totalmente legal porque yo lo hice de principio a fin. O sea, ahí nadie me ayudó, ni nadie colaboró, ni nada. Eso No, fui yo. el abuelo de tu amigo, no chingue. No sabes el permiso que le tuvo que pedir a San Pedro y a Diosito para bajar nomás a decirle cómo tenía que hacer el logo. Y chingue se me venga que respire. Oh, digo. Sí, qué mala onda. Pero Sí. mira, se componen las cosas. Sí, todo cae por su propio peso y bueno, a mí nadie me va a quitar El que tú lo hiciste. el saber que yo lo hice. Totalmente. Pasa esto. Pasa esto y como te dije, empiezo a andar de agencia en agencia Ajá. hasta que caigo en una de las mejores agencias en esa época, que se llama Publicom. Y ahí tengo la Todavía oportunidad, existe, ¿no? sí, todavía existe, tengo la oportunidad de que me entregan, primero, recuerdo que mi primer reto fue que la primavera quería un logotipo, Ok. la primavera. Y habían mandado a hacer ese logotipo a una agencia de San Diego, Ok. en California. Y habían mandado 60, 90 logotipos y no les gustaba nada. Entonces, cuando yo lo agarro, yo presento el logotipo y se queda ese logotipo. Entonces, de hecho, El actual de la primavera es tuyo ese, también. esa fue una puerta que me abrieron para quedarme en la agencia, porque yo iba a prueba a ver si funcionaba. Y de ahí también tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto Urbano Tres Ríos, hacer toda la imagen, folletería. Modificamos el logotipo, que también se había hecho a través de un concurso, pero cuando la agencia agarra el cliente, le piden una modificación al logotipo. Yo le hago una pequeña modificación al logotipo del Tres Ríos. Este, y bueno, pues ¿De proyecto del urbano? proyecto urbano. Porque hay un hotel aquí que Ah, también se llama bueno, así. sí, cierto, perdón. Ajá. Del proyecto urbano Tres Ok. Ríos. Pero sí me tocó hacer toda la papelería, folletería, pósters, todo lo que tuvo en su momento. Fíjate en qué momento te estoy hablando de Culiacán, cuando apenas Cuando el apenas. proyecto urbano Tres Ríos iniciaba. Sí, ahorita va el río 18. Ah, sí. El proyecto 18 ríos. 18 ríos. Sí. 18 ríos y una isla ahorita. Y también ahí en esa agencia tuve la oportunidad de que empezaba una empresa que prometía mucho, una De empresa mochis. de los mochis. Entonces dicen, esta empresa va a ser muy grande, necesitamos un buen logotipo, bla, 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 y me asigna a mí el proyecto y afortunadamente queda mi logotipo, que es el de Megacable. El de Megacable. Ujú. Empresa 100% sinaloense. Que ahorita creo que ya está absorbida, ¿no? Por otros. No sé, Pues la ahí verdad. está algo medio raro porque Pero te puedo aclarar que Metrocarrier, yo ¿no? sigo pagando mensualmente mi cable. Todo el mundo me dice, seguro tú no pagas. O No, sea, ojalá. ojalá. Tengo que pagar mensualmente Oye, mi porque cable. aparte el logo de Megacable sirvió para lo demás que hicieron en su Hey. momento. Metrocarrier y bla, bla, Ajá. bla. Y que sigue siendo el mismo. Sí. Esa historia yo me la sé, pero el público no. ¿Cuál? ¿Qué simbolizas con Ah, Megacable? bueno, como te decía hace rato, para hacer un logotipo tienes que ser abstracto. Tienes que buscar la abstracción. Entonces a mí me dicen eso que acabo de mencionar. Va a ser la empresa de cable más grande del país. Ah, esas fueron las palabras. Va a ser, en ese entonces existía el Cablevisión en la Ciudad de México, que era
era la única empresa de cable que había en México. Ok. Entonces, ellos dicen, nosotros vamos a ser más grandes que Cablevisión. Va a ser la más grande, pero estamos en proceso. Entonces, ese círculo azul representa un todo, que en este caso, al principio fue Mochis, luego fue Sinaloa, luego fue México. Es un todo que está siendo cubierto por 3 cables. Están avanzando, pues están en proyección de avance. Esa es la idea. Un descuentillo por ahí. Ojalá. Don Megacable, no se cagazón ahí. Megacable. 25% o algo. Mínimo. Chivato codo. No, pues mira. Y bueno, ya no por. No quiero dejar pasar también. Lo voy a decir yo. Estuviste en un proyecto ahí muy bueno. Bueno, en un proyecto estatal muy bueno ahí con un político. Fue un logotipo muy famoso que se hizo aquí, por lo menos en Sinaloa, que después lo estuvieron replicando otros candidatos, hasta el eslogan, Sí. que pues es con la mano en el corazón, De de Heriberto Félix. Heriberto Félix Guerra, empresario, pues Culichi, si Sí. mal no recuerdo, el empresario Culichi, que se lanzó en algún momento por la candidatura a la gobernatura de Sinaloa por parte del PAN. Ujú. Y ahí pues tú fungiste como pues parte esencial de su proyecto de campaña que pues no ganó, pero sin embargo tuvo un una muy buena aceptación por parte de todos los sinaloenses, porque pues todos, yo he comentado, el del loguito así es, sí, bla, bla, el de la mano así con corazón, ese mero, Sí. el de la mano en el corazón, ¿no? Ajá. Entonces, que por ahí también después creo que lo agarró, corrígeme o a lo mejor no te enteraste, no, No. el Tano Leison, creo, también por ahí lo usó de repente y pues ahí, digo, y me preguntas qué haces aquí. Digo, Sí, también esa fue otra gran experiencia de la que me invitó mi amigo Raúl Ibáñez. Y bueno, pues trabajé como el diseñador gráfico de la campaña de Heriberto. También con Heriberto tuve una muy buena relación en 2 ocasiones, porque después se lanzó para el Senado de la República y también me volvieron a hablar para la campaña. Y sí, ese fue la insignia base de la campaña, ¿no? La manita con un corazón. con un corazón, yo lo recuerdo perfectamente y Sí. haber conocido al en ese entonces director nacional de ese partido político. Ahí frente a Forum, cuando no había nada frente a Forum. Sí, había un espacio ahí, creo que donde está la gasolinera, Donde está ¿no? la gasolinera, había ahí una traila, sí, Ajá, una sí, traila. eran las oficinas ahí, sí. De campaña, sí, ya recuerdo. Ahí me tocó trabajar también con este publicista, Santiago Pando. Santiago Pando fue el publicista de Fox, de cuando Fox decía hoy, que se hizo toda una campaña, Santiago Pando la creó. Y Santiago Pando me dirigió a mí, él como publicista y yo como diseñador. Y también pues a Santiago pues, le aprendí también la parte de la publicidad. Porque si le pego ahí salen volando las bebidas. Se cae todo. ¿Qué tal? Ahí está, nada más y nada menos. Uh-huh. Fíjate todo el tiempo que llevamos hablando de tu trayectoria. Tú me preguntaste si casi es aquí. Fíjate que te quiero mencionar algo que es muy breve, pero tuve la fortuna también de hacerle un libro de las memorias de gobernador ahí se me fue el nombre. Renato Vega. A Renato Vega le hicimos un libro de sus memorias. También hice un libro de las memorias del director del ICATSIN, el que fue, bueno, estás muy joven, tú a lo mejor no te acuerdas. Fue rector de la UAS. Perdón por mi mala memoria, pero bueno, también precisamente con Juan Manuel Pineda. Ok. Con él. Y ahí conocí a mi muy buen amigo Ricardo Echaverri. Ricardo es miembro del Colegio de México, es doctor por el Colegio de México, fue maestro
de literatura en Harvard y él me dedicó unas palabras aquí están en mi libro. Él como maestro de literatura, yo le mandé mi libro para que me diera su opinión y él me dedicó esas palabras ahí, que la verdad, esa opinión fue algo para mí, un banderazo para publicar la obra, porque cuando tú escribes algo, no estás seguro si va a funcionar, si va a gustar, si está bien hecho, si no está bien hecho. A pesar de que ya me había preparado para esto, pero ya con las palabras que él me dedicó, fue el banderazo. Y ahí lo conocí a él en ese proyecto. Dicen las palabras de Ricardo Echavarri, doctor en letras por el Colegio de México. Enrique, ya leí tu novela, te felicito, está muy bien escrita, suerte. Traes un novelista en el alma, todo el éxito del mundo. ¿Qué tal? Sí. Mira nada Pues más. imagínate, entonces para mí eso y las palabras de mi asesor, Eric Rodríguez, de un maestro de la Ciudad de México, él fue el que me asesoró también. También él me dijo que estaba muy bien la novela, le gustó y bueno, pues ya por eso me animé. ¿Para cuándo la segunda? Ya ya está en proceso, bueno, ya está terminada, está en proceso de publicación. Ok. Ya, ahorita ya nos avisaron, me la va a publicar el ISIC, el Instituto Sinaloense de Cultura. Adicionalmente estoy trabajando en un libro de cuentos para el Colegio de Sinaloa y estoy escribiendo mi tercera novela, ¿Qué tal? que esa será para el próximo año. ¿Qué tal? Ahí está, plebes, para que vean. Puro artista tenemos aquí.